Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, así que os invito a que me acompañéis al capítulo 4 de este libro. Y mientras lo buscamos, permitidme que en esta mañana pues exprese mi alegría, mi gozo por ver en esta hora a algunos hermanos y hermanas que hacía ya un tiempo que no veíamos entre nosotros, que por diferentes razones esto no había sido posible, pero en esta mañana los vemos aquí y nos alegramos de veros y deseamos que también el Señor os bendiga y que juntos podamos tener un tiempo en esta hora de bendición y de vida eterna. Eso es lo que el Señor desea derramar sobre su pueblo, sobre sus hijos en esta hora y también sobre los amigos y amigas que puedan estar aquí de manera presencial y los que luego nos puedan ver también a través de Internet. Vamos, por tanto, en esta hora a mirar el capítulo 4 de Deuteronomio. En el Nuevo Testamento hay un libro, una epístola, llamada la Epístola a los Hebreos. Y allí en el capítulo 11, muy conocido por todos, yo creo, por todos los cristianos, allí se nos presenta a varios hombres y mujeres que destacaron por su fe en el Señor. Entre ellos aparece Moisés. Y allí se nos dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, al rey de Egipto. Pues se mantuvo firme, Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¡Qué expresión más hermosa! Por la fe, Moisés dejó de tenerle miedo al rey de Egipto, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y uno se pregunta en esta mañana, ¿se puede ver al invisible? ¿Es esto posible? ¿Se puede conocer a aquel a quien no podemos ver? En esta mañana me gustaría precisamente hablar de esto en este capítulo 4 de Deuteronomio, conociendo al invisible. Después de un breve resumen de los acontecimientos más significativos del pueblo de Israel desde que salió del monte Sinaí hasta el monte actual, hasta el momento actual en el cual se encuentra Israel, es decir, en las llanuras de Moab, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora en los primeros 3-4 capítulos. Ahora Moisés con este capítulo 4, por así decirlo, llega a la conclusión de su primer sermón. Ya dijimos al principio del estudio de este libro que en cierta forma Deuteronomio se compone de una serie de sermones que Moisés dio al final de su vida, justo antes de morir y que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán. Moisés está ahora mismo concluyendo este primer sermón en el capítulo 4 de este libro. Israel había sido una nación privilegiada como ninguna otra nación. Ahora bien, estos privilegios, los cuales había recibido del Señor, no los recibió porque ellos eran mejores que otras naciones que habían en aquel entonces, no,
Los privilegios que recibió Israel como nación fue por pura gracia, por puro amor de Dios. Todo esto colocaba a la nación de Israel en una posición de una mayor responsabilidad. A mayores privilegios, mayores responsabilidades. Dios había revelado al pueblo de Israel allí en el monte Sinaí o en el monte Horeb, como también hemos dicho que recibía ese nombre. Dios no se había hecho visible porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero sí pudieron escucharle, oírle. Dios se manifestó así, de esta manera, con su voz. Le habían escuchado y habían podido conocer lo que Dios quería para su pueblo. Y además esto le permitió a Israel conocer las consecuencias que habría sobre ellos si decidían desobedecer al Señor. En cierta forma, Israel tuvo el gran privilegio de conocer a Dios, de conocer al invisible. No podemos ver a Dios, hermanos y hermanas y amigos. No podemos verle, pero podemos conocerle. Y en cierta forma ahora en este capítulo 4, Moisés está recordando al pueblo de Israel y también enseñándonos ahora a la iglesia en el día de hoy diferentes maneras en que podemos conocer a Dios, diferentes maneras en que Dios se había revelado a su pueblo para que éste le conociera. Y en cierta manera estas formas que Dios utilizó las sigue utilizando en el día de hoy para que, aunque no le vean nuestros ojos físicos, sí podamos conocerle y verle, en este caso con los ojos de la fe. Y hay al menos seis maneras en que Dios se manifestó a su pueblo para que éstos le conocieran y que también tú y yo podamos conocerle en el día de hoy. En primer lugar, en los versículos 1 al 8, Israel pudo conocer a Dios por medio de su revelación. El Dios de Israel, el Dios que hoy se manifiesta en medio de este mundo, es el Dios de la palabra. Es el Dios que nos sigue hablando a través de su revelación. Dice Deuteronomio capítulo 4, los primeros 8 versículos. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. A todo hombre que siguió a Baal Peor, lo exterminó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Pero vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque
¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Como bien recordaréis, cuando comenzamos este estudio, el libro de Deuteronomio comienza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Capítulo 1, versículo 1. Para luego, en el versículo 3, decir que estas palabras las habló conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Es decir, Deuteronomio es un libro que contiene la palabra de Dios, que fue transmitida a Moisés y dirigida al pueblo de Israel. Pero este libro contiene la palabra de Dios. Por tanto, los israelitas, como hemos dicho en la introducción de este sermón, los israelitas fueron unos grandes privilegiados, entre otras cosas, por haber sido los primeros en recibir la revelación divina. Y por este gran privilegio, o mejor dicho, este gran privilegio implicaba una gran responsabilidad, no cabe duda. El pueblo debía prestar máxima atención a lo que Dios les había dado, al contenido de esta revelación. Por eso este versículo 1 comienza diciendo: oye, escucha. La palabra hebrea que se utiliza aquí, evidentemente yo no la voy a pronunciar correctamente, es la palabra Shema, que es muy conocida porque en Deuteronomio aparece muchas veces, pero probablemente la Shema, el oye, escucha, más conocido es el que veremos en el capítulo 6, versículo 4. Ese famoso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué conocido es esta expresión. Para el pueblo de Israel, sobre todo, tenía un valor importantísimo. Bueno, este oye, escucha, aparece en varias ocasiones en el libro de Deuteronomio. Aquí encontramos una de ellas: oye. Evidentemente esta palabra tenía el propósito de llamar la atención. Su significado básico era oír, pero con el propósito de hacer lo que se está pidiendo. No es simplemente oír, escuchar algo, no, es oír y luego hacer lo que se nos está pidiendo. Ese era el propósito de dicha palabra. Oye, Israel, ¿el qué? Los estatutos, los decretos y los mandamientos. Se nos dice ahí versículo 1 y versículo 2. Esto que había enseñado el Señor tenía que ser puesto en práctica, tenía que ser obedecido si querían disfrutar de la tierra que iban a poseer. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, los obedezcáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Estas tres palabras, decretos, estatutos, mandamientos, básicamente son términos sinónimos que en cierta forma hacen referencia a todo lo que Dios había revelado de sí mismo y sus requisitos del pacto. Esta revelación, es decir, la palabra de Dios, de esto nos habla esos decretos,
estos estatutos, estos mandamientos, esta palabra de Dios es perfecta, que no necesitaba ningún retoque, no le faltaba ni le sobraba nada. Por eso dice versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Es decir, nadie tenía derecho a modificar, a cambiar, a ajustar nada de esta palabra para sus propios intereses. Nadie. Es interesante que el Señor Jesús trató de este tema en más de una ocasión, sobre todo con los fariseos y los saduceos. Por un lado, los fariseos, porque a ellos les gustaba mucho añadir a las Escrituras. De hecho, ellos habían añadido cientos de prohibiciones. Los saduceos no añadían, los saduceos quitaban lo que les sobraba a las Escrituras. Por ejemplo, a ellos no les gustaba mucho la doctrina, la enseñanza de la resurrección de los muertos, por tanto la quitaban. Y esto lo vemos en más de una ocasión, Jesús llamándoles la atención precisamente por esto, porque unos añadían, otros quitaban lo que ellos consideraban que sobraba de la Escritura. Pero tristemente, a lo largo de la historia de la Iglesia, esto ha seguido ocurriendo. Y a lo mejor incluso tú y yo hemos hecho esto, que hemos añadido o le hemos quitado a la palabra de Dios aquello que nosotros consideramos que no se ajusta a nuestros tiempos, ¿o no? A veces quizás podemos mentir cuando la Biblia nos dice que no podemos mentir, pero nosotros decimos, bueno, vale, he mentido, pero hay situaciones, hay momentos en donde nos vemos obligados a mentir y en cierta forma esa mentira no es pecado. ¿Os dais cuenta de lo que estamos haciendo? Dios dice, esto es pecado. Y tú dices, o yo, no, a ver, sí, pero no. Y entonces intentamos ajustar la Escritura para que se adapte a lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Y estamos haciendo lo mismo que los fariseos o los saduceos. ¿Os dais cuenta? Por tanto, sería bueno, antes de señalar con nuestro dedo acusador a aquellos que habían añadido o quitado algo de la Escritura, que nos examinemos a nosotros mismos a ver si yo no estoy haciendo lo mismo que ellos. Porque es probable que también, en cierta medida, estemos cayendo en los mismos errores. Esa es la realidad. Lo cierto es que lo único que sí podemos hacer de las Escrituras es obedecerla, guardar lo que Dios nos dice. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Guardar la palabra de Dios traía como consecuencia vida a aquellos que la obedecían, pero por el contrario, el desobedecerla traería la muerte. Por eso el Señor dice a través de Moisés, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra. Es decir, la vida misma, la vida, así como la ocupación y la posesión de la tierra, estaban condicionadas a la obediencia a la palabra. Hay una condición. Si tú obedeces, entonces
como condición, tú vas a vivir y tú vas a entrar en la tierra y la vas a poseer, pero con la condición de que obedezcas. Y como ejemplo de esto, Moisés, para que entendieran las consecuencias de no obedecer, en el versículo 3 les trae a la memoria lo que sucedió en Números capítulo 25, es decir, lo que sucedió en Baal Peor, donde los israelitas se dejaron seducir por las moabitas, cometieron adulterio, se dejaron arrastrar por los ídolos, adoraron a sus dioses y como consecuencia 24,000 israelitas perdieron la vida. La desobediencia traía la muerte. Pero dice el Señor, versículo 4, que estos a los cuales Moisés se dirige, vosotros habéis sido obedientes, habéis seguido a Jehová vuestro Dios, y por eso todos estáis vivos. Es decir, el resultado de la obediencia es vida, es vida. Más aún, el obedecer a Dios, el guardar su palabra poniéndola por obra, iba a testificar que Israel era un pueblo sabio e inteligente, lo que llevaría a las naciones de alrededor a quedar impresionadas y a reconocer que el Dios de Israel era verdaderamente el Dios único. Por eso dice versículo 6, guardarlos, es decir, guardad, obedecer estos mandamientos y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, los israelitas. Es decir, el testimonio de Israel como nación, si obedecían a Dios, traería como resultado que otros pueblos alrededor pudieran conocer a este Dios y tener una relación con Él. Y hermanos y hermanas, al igual que Dios esperaba que Israel fuera a los ojos de otras naciones un testimonio vivo, eficaz, que llevase a otras naciones a conocer al verdadero Dios. Eso es lo que esperaba Dios de su nación. Es también lo que espera de su pueblo en el día de hoy, es decir, de la iglesia. Él también que espera que tú y yo, la iglesia, seamos los representantes de Él aquí en la tierra, ante las naciones, ante los pueblos, ante las personas que nos rodean, es decir, los compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares que aún no conocen al Señor. En cierta forma, lo que Moisés está diciéndole aquí al pueblo de Israel se asemeja muchísimo a lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en aquel sermón dicho en la montaña, que fueron palabras para sus discípulos en aquel momento, pero también es para la iglesia en el día de hoy. Jesús dijo en una ocasión, vosotros, es decir, nosotros, sí, nosotros como iglesia, somos la luz del mundo. Y al igual, decía de Jesús, al igual que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, evidentemente, no se puede esconder. Si estás allí en el monte no se puede esconder. Al igual que una lámpara cuando se enciende, luego no se la tapa, no se pone una vasija encima de ella, no,
se la pone en un candelero para que alumbre toda la casa, dice Jesús. Pues el Señor añade, así también vosotros, vuestra luz debe alumbrar delante de todos los hombres. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. La iglesia, es decir, tú y yo, estamos también llamados para alumbrar a los que están en tinieblas, para dar un testimonio que impacte de tal manera a aquellos que están a nuestro alrededor y que no conocen a Jesús, que les impactemos de tal manera que ellos quieran conocer a este Dios, que puedan decir, pueblo sabio e inteligente es este. ¿Qué es lo que Dios esperaba? Que las naciones que rodeaban a Israel dijeran de su pueblo. Hermanos y hermanas, el Dios invisible se ha hecho visible para que le podamos conocer. Y se ha hecho visible a través de las Escrituras, a través de su palabra que tenemos en nuestras manos, traducida a nuestro idioma. Jesús enseñó que para conocerle a Él era necesario examinar estas Escrituras, estudiarlas. Como dijo en una ocasión allí en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, escudriñadlas, porque a vosotros que os parece que en ella tenéis vida eterna, lo cierto es que ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Dios, aunque evidentemente hay muchas formas de conocerle, el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, ya en el capítulo 1, decía que podemos conocer a Dios incluso por medio de la creación. ¡Claro que sí! Es una revelación general. Pero si queremos realmente conocer a Dios de una manera especial, hemos de acudir a su palabra, la Biblia, las Escrituras. Él se nos ha revelado a través de ella. Y sobre todo para poder conocer la persona y la obra de su Hijo Cristo Jesús. Por tanto, era necesario que Israel prestara atención a esa revelación. Oye, presta atención, Israel, a los decretos, a los estatutos, a los mandamientos, es decir, a la revelación, a la palabra que habéis recibido de Dios. En el día de hoy, Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Pero en segundo lugar, como tenéis ahí, Dios también se dio a conocer por medio de su provisión, de sus dones. Dios mostró su fidelidad a su pueblo. El Dios que se manifestó a su pueblo Israel es el Dios que provee, versículo 9 al 14. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb o en Sinaí, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, mientras el monte ardía envuelto en un fuego que llegaba hasta el mismo cielo, entre tinieblas, nube y oscuridad,
Entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios, para que los pusierais por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Es interesante que una de las palabras clave que aparece en este capítulo 4 es la palabra guardar, el verbo guardar, que aparece varias veces. Lo hemos visto ahora en el versículo 9, lo veremos en el versículo 15, luego en el versículo 23. A Israel se le pide que guarde su alma con diligencia. Se le pide que no olvide las cosas que había estado viendo en los últimos años de su vida. Se le pide que recuerde los grandes hechos de la liberación, de esa provisión que Dios había estado dándoles a lo largo de todo ese tiempo. Esto de recordar, de no olvidar, es un tema recurrente, es un tema que se repite una y otra vez a lo largo del libro de Deuteronomio. No solamente tenían que recordarlo, sino además se les dice que tenían que enseñarlo, todo esto, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Versículo 9. Un tema que vamos a ver un poquito más adelante, en unos capítulos que veremos unos domingos más adelante, como he dicho. Lo cierto es que el futuro de Israel como nación y la fidelidad al pacto con Dios dependía de que todo lo que ellos habían recibido durante todos estos años, toda esa provisión de Dios, todo lo que habían aprendido, todas esas experiencias acumuladas durante tantos años, debían transmitirlas a las nuevas generaciones. Qué importante es esto en el libro de Deuteronomio. Este pacto, mencionado aquí por primera vez en el versículo 13, es algo que se va a estar repitiendo, al menos hasta en 26 ocasiones en el libro de Deuteronomio. La importancia del pacto, que aquí concretamente en este versículo está representado por los 10 mandamientos, que en cierta forma estos 10 mandamientos, de los cuales hablaremos en el capítulo 5, en cierta forma es un resumen de los principios básicos de la revelación de Dios. Israel, queridos hermanos y hermanas, pudo conocer a Dios por medio de los dones, de las provisiones, de las acciones de Dios durante estos años en el desierto hasta el momento actual. Ahora el Señor les está prometiendo y ofreciendo una tierra, un tema también muy importante en el libro de Deuteronomio, la tierra, la posesión de la tierra. Ya en este capítulo lo menciona en el versículo 1, versículo 14, 21, 38, 40, la tierra. Qué importante era esto, ¿verdad? Obviamente todos aquellos dones iban acompañados de una gran responsabilidad que debían asumir los israelitas. Ellos iban a entrar en una nueva tierra llena de grandes bendiciones, pero también de grandes tentaciones, Por eso, las provisiones de Dios iban acompañadas de prohibiciones que servían para que conocieran mejor a este Dios que les había traído hasta aquí. Ellos tenían que vivir bajo esos principios que Dios les había revelado allí en el monte Horeb, si querían disfrutar de la tierra prometida. Por tanto, es verdad, Dios les había provisto, es el Dios que provee, pero también en tercer lugar, ellos tenían que conocer que este Dios también ponía límites, ponía prohibiciones.
que es un Dios celoso, que Él no permite rivales. Hay personas que rechazan la palabra de Dios, que no quieren saber nada de Él porque dicen que la Biblia está llena de prohibiciones. Y es verdad que la Biblia contiene prohibiciones, pero cuando ponemos en una balanza en un lado las prohibiciones y las bendiciones, evidentemente la balanza se inclina hacia las bendiciones, hacia todas aquellas cosas que Dios permite que tú y yo podamos hacer. Es interesante que cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer y los pone en el jardín del Edén, Él permite que puedan comer de todos los árboles, de todos. Y yo me imagino, hermanos y hermanas y amigos, que allí había una cantidad de árboles que probablemente no se podían contar. Podéis comer de todo. La libertad que ellos tenían era absoluta, pero les dijo, podéis comer de todo excepto de un solo árbol. Las prohibiciones son necesarias. Hoy vivimos en una sociedad donde es necesario que también se prohíban una serie de cosas. Pero Dios, cuando prohíbe que hagamos determinadas cosas, es siempre por nuestro bien y además para que podamos conocerle mejor. Versículo 15 al 24 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer, figura de algún animal que esté en la tierra, figura de algún ave alada que vuele por el aire, figura de algún reptil que se arrastre sobre la tierra, figura de algún pez que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Dice versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En cierta forma y de manera resumida en estos versículos, Moisés advierte al pueblo acerca de la idolatría. Les recuerda que estaba prohibido cualquier intento, cualquier forma de representar de manera material a Dios. Y aquí Moisés presenta diferentes formas de idolatrías, las que Israel fue advertido: esculturas, imágenes de figura, efigie, adorar al sol, la luna, las estrellas. Ellos tenían que evitar rotundamente la idolatría, la cual estaba totalmente prohibida, ya que la adoración a los ídolos provocaría la ira de Dios y los llevaría al exilio. En cierta forma, estos versículos que hemos leído, sobre todo del 15 al 19 y versículo 23 y 24, en cierta forma es una exposición y aplicación del segundo mandamiento que veremos en el capítulo 5. El segundo mandamiento dice, no te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. Deuteronomio 5:8. Israel, el pueblo de Dios, tenía que tener cuidado en cuanto a lo que sus ojos miraban, observaban. Es interesante que ya Moisés les había recordado
que cuando ellos estuvieron allí a los pies del monte Horeb, cuando el Señor se les presentó, se les reveló, ya en el versículo 12 que hemos leído y ahora aquí en el versículo 15, se les recuerda que ellos en realidad no vieron a nadie, no vieron ninguna figura, ninguna, pero sí escucharon la voz de Dios. A excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, versículo 12. Y hermanos y hermanas, en cierta forma Moisés les está recordando que esto era verdaderamente lo importante, no tanto lo que ellos vieron, porque eso era lo que hacían las naciones alrededor de Israel y las naciones de Canaán, daban la importancia a sus ídolos, ver, tener algo a lo cual adorar. Y el Señor les está recordando que lo importante no era tanto lo que veían, sino lo que habían escuchado a los pies del Sinaí. Habían escuchado la voz de Dios, habían escuchado lo que Dios quería para sus vidas, los decretos, los estatutos, los mandamientos, su palabra, su voluntad para sus vidas. Y esto era mucho más importante que lo que sus ojos pudieran ver. Por eso la prohibición de hacerse esculturas, imágenes, objetos, e incluso hasta mirar al sol, la luna o las estrellas, como nos dice aquí en el versículo 19. Esta prohibición era necesaria, vital para Israel, porque ellos iban a entrar en una tierra, Canaán, donde los ídolos iban a convertirse en una trampa permanente para Israel. Por eso la importancia del versículo 23, guardaos de ellos, de los ídolos. No os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Hermanos y hermanas y amigos, los ídolos siguen siendo ofensivos para Dios. De eso hablaremos más adelante. No quisiera entretenerme en esta mañana en esto. Puede que tú y yo no tengamos la clase de ídolos que tenían las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Ídolos que luego también el propio Israel se fabricó. Pero hemos de recordar, al menos en esta mañana, que todo aquello que se interponga entre nosotros y Dios es idolátrico. Y no se trata solo de cosas, pueden ser personas incluso cercanas a nosotros, personas a las cuales tenemos que amar, como puede ser nuestro cónyuge, como pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, hacia los cuales tenemos responsabilidades, pero que evidentemente Dios nos pide que guardemos un sano equilibrio, porque si no lo hacemos, esas personas pueden convertirse en ídolos que le quitan el lugar que le corresponde a Dios. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Ellos conocieron también a Dios por medio de las prohibiciones que el Señor había demandado. Y también, evidentemente, como ya vimos hace unos domingos, le conocieron por medio de las correcciones, por medio de la disciplina. Dios es un Dios de justicia. Versículo 25 al 28. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo,
Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto desapareceréis totalmente de la tierra que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis solos unos pocos entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Otra manera en que el pueblo podía tener un conocimiento más profundo de Dios era a través de la corrección, a través de la disciplina. Porque como hemos dicho ya en más de una ocasión, sobre todo últimamente, Dios a quien ama, disciplina. En estos versículos Moisés recuerda que el pueblo, una vez que se haya instalado en la tierra prometida, si decidían menospreciar su palabra, es decir, si decidían desobedecerle, tomando el camino de la idolatría, serían duramente corregidos, sin ninguna duda. Las consecuencias de la desobediencia serían realmente trágicas. Por un lado, versículo 26, iban a desaparecer como nación. En segundo lugar, también versículo 26 y 27, iban a ser destruidos, iban a ser esparcidos entre los pueblos, es decir, Israel iba a ser expulsado, iban a ser llevados al exilio. Y eso fue lo que ocurrió. Fueron llevados al exilio años más tarde, primeramente por los asirios y luego por los babilonios. Y no solamente eso, sino se nos dice que iban a quedar muy poco en número. Se nos dice, ya en el versículo 6 y 7, si guardaban la ley, si guardaban la palabra de Dios, iban a ser como testimonio y a ser reconocidos como una nación grande. La gente dirá, los pueblos dirán, nación grande es esta. Ahora, si desobedecían a Dios, nos dice aquí que iban a quedar poco en número. Y en último lugar, lamentablemente, por ser llevados al exilio, versículo 28, iban a ser obligados a servir a dioses de madera y de piedra. Y hermanos y hermanas, tristemente, a pesar de todas estas advertencias que Moisés pone sobre la mesa, y no solamente Moisés, sino luego vendrían muchos otros profetas que también estarían profetizando lo mismo, Israel no hizo caso. Todo lo contrario, desobedecieron. Y no es que dejaran de adorar a Dios, no. Ellos siguieron adorando a Dios, pero al mismo tiempo adoraron a los dioses que habían en Canaán. Los que estáis tomando nota, apuntad ahí para que lo leáis en casa. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23, del 4 al 14. Allí encontraréis la reforma de uno de los reyes más importantes de Judá, Josías, para que veáis lo que él hizo cuando entra en el trono y empieza a hacer una limpieza de lo que se encontró en la casa del Señor. Durante años, diferentes reyes, tantos de los que habían estado en Israel como en Judá, habían estado acumulando dioses, imágenes de los diferentes dioses de las naciones que había en aquel lugar, ¿verdad?, en la tierra de Canaán. Como Josías hizo una limpieza de todo lo que había allí. Tremendo. Leer ese capítulo es tremendo. Ahora, a pesar de estas realidades que se nos están contando aquí, de que eso al final ocurrió, todo esto que Moisés está narrando fue lo que ocurrió más adelante. Damos gracias al Señor porque para finalizar tenemos los versículos del 29 hasta el final. Por un lado, ellos pudieron conocer que este Dios es también el Dios de la liberación, el Dios de la redención, el Dios que restaura, el Dios que perdona.
Dice versículo 29, pero si desde allí, es decir, desde el exilio, desde el lugar donde se encontraban por causa de sus pecados, desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. ¿Has oído, pueblo alguno, la voz de Dios hablando de entre en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Una vez más, en estos versículos, la gracia y la misericordia de Dios vuelven a salir a la luz. Moisés está recordándole al pueblo de Israel que por muy grande que sea su maldad, por muy grave que sean sus pecados, y los pecados siempre son graves, pero por muy graves que sean, si ellos en medio de su angustia, dice el texto, si en medio de su angustia buscan a Dios de todo su corazón, con toda su alma, es decir, sinceramente, si ellos se vuelven a Dios, volverse a Dios, qué expresión más hermosa, versículo 30. Esa palabra significa, como ya vimos no hace mucho, es una palabra que significa arrepentirse, cambiar de mente. Dicho de otra forma, si ellos le dan la espalda a los ídolos, si ellos toman la firme decisión de obedecer, de aceptar las demandas de Dios que se encuentran en su palabra, entonces Dios escuchará su clamor. Y no solamente escuchará su clamor, sino no los destruirá, porque los perdonará, los restaurará. El perdón de Dios, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, el perdón de Dios siempre está disponible cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero. Este pasaje, de una manera maravillosa, nos está recordando que después de la caída, la única manera de volver a levantarnos es arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero hacerlo de todo corazón, de manera sincera. Hay que recordar que el arrepentimiento no es una emoción, es un cambio de dirección en el corazón del pecador. Solo cuando confesamos nuestros pecados, porque esa es la condición. Si confesamos nuestros pecados, diría Juan en su primera carta, solo cuando confesamos nuestros pecados podemos ser restaurados, reconciliados con Dios y experimentar una vez más la gracia y el perdón de Dios. El Señor, como nos está recordando estos versículos, va a extender su brazo misericordioso y va a estar dispuesto a admitir a aquellos que reconocen su necesidad, aquellos que reconocen que han fracasado, que han pecado, que necesitan a un Salvador. Al igual que el Señor les había sacado de Egipto, como hemos visto, del horno de hierro, versículo 20, es decir, de un lugar de sufrimiento, el Señor va a hacer ahora lo mismo. Si ellos se encuentran en el exilio por causa de sus maldades, el Señor dice, si tú me buscas de todo corazón, yo voy a buscarte, yo voy a rescatarte, yo no te voy a abandonar. Qué hermoso, ¿verdad?
aún en lo más profundo del pozo donde tú y yo nos podamos encontrar. Si un día caemos, si un día fallamos al Señor, Él promete que no nos va a abandonar, que Él va a ir a buscarnos y a rescatarnos. Si realmente tú y yo vamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, si nos volvemos a Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Israel no tenía que pecar, pero lo hizo. Pero el Señor estaba allí. Tú y yo no tenemos que pecar. Como cristianos no tenemos que pecar. Decía Juan en su primera carta: hijitos míos, no pequéis. No pequéis. Tú y yo no podemos pecar, no porque somos hijos de Dios. Ahora dice Juan: pero si uno o alguno ha pecado, que sepa que abogado tenemos para con el Padre. ¿Un abogado qué es? Un defensor. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Dice Juan: Jesucristo el justo. Él va a ser quien esté a nuestro lado para defendernos. Abogado tenemos. Él va a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay algo, hermano y hermana, que tienes pendiente con el Señor? Quizás no te has atrevido a acercarte a Él y decírselo porque sientes vergüenza, porque quizás ya has fracasado en eso precisamente 1 y 2 y 3 y 4 y sientes ya hasta remordimiento. Tu conciencia te está diciendo: ¿para qué le vas a pedir perdón al Señor? Si ya le has fallado tantas veces, no vale la pena. Pero aquel que le dijo a Pedro: Pedro, tienes que perdonar a tu hermano, si es necesario, hasta 70 veces 7. El que le dijo eso a Pedro, le estaba diciendo: tienes que perdonarle siempre. Es porque Él también va a estar dispuesto a perdonarte a ti y a mí siempre. Siempre que vayamos a Él y que de todo corazón le pidamos: Señor, perdóname, te he fallado otra vez, no quise hacerlo y siento dolor en mi corazón, siento tristeza porque no tenía que haber hecho lo que hice. Pero hoy me acerco a ti y me quiero volver nuevamente a ti. Confieso mi maldad. No merezco tu perdón, no merezco nada, pero yo sé que tú quieres perdonarme y hoy confieso mi pecado. Y cuando tú y yo hacemos esto de todo corazón, Él nos promete que nos va a perdonar, nos va a restaurar, va a haber una reconciliación y nos va a decir: adelante, adelante. Eso es lo que Dios le está diciendo ahora a su pueblo. ¿Por qué? Porque en último lugar es un Dios que se nos revela como un Dios de compasión, un Dios de amor. A ti, versículo 35, te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. Deuteronomio es un libro que nos muestra un Dios de amor, un Dios que muestra compasión por sus hijos, aunque éstos hayan caído. El Señor promete que no nos va a abandonar ni se va a olvidar de nosotros. Dios había escogido a una nación, a la nación de Israel, no porque ellos fueran la nación más grandiosa, más poderosa, no. Dios escogió a Israel por puro amor, porque amaba a sus padres. Versículo 37, por amor a sus padres los sacó de Egipto, por amor a sus padres se rebeló en el desierto, por amor a sus padres derrotó a sus enemigos y por amor a sus padres los estableció en una nueva tierra. Israel no era mejor que cualquiera de las naciones que había alrededor de ellos, no. Todo fue por amor, por pura gracia.
Esa es la realidad. Israel había experimentado la salvación de Dios de una manera completamente desconocida hasta el momento por ningún otro pueblo. Por eso dice versículo 35, a ti te fue mostrado. Fue algo especial que Dios hizo con ellos. Esto les otorgaba un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad que tristemente Israel no supo llevar a cabo. Y hermanos y hermanas, lo mismo sucede con nosotros en el día de hoy. Tú y yo como iglesia, como miembros del pueblo de Dios, hemos sido salvos, no porque seamos mejores que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o ciertos familiares, no. Tú y yo hemos sido salvos por gracia, por gracia. Y ahora, como dice Pedro en su primera carta, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que vivamos como nos dé la real gana. Por eso sigue diciendo Pedro en esa primera carta, capítulo 2, versículo 9 y versículo 12. Por tanto, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como gente mala, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos y hermanas, para concluir, a nosotros también Dios nos ha dado una misión, una responsabilidad, que no es otra que la de presentar al Señor Jesús como la única alternativa, como el único camino para que los hombres y mujeres que nos rodean puedan encontrar perdón y salvación. Y nosotros somos aquellos que hemos sido llamados precisamente para llevar a cabo esa tarea. Tristemente sabemos que Israel olvidó todas estas verdades que hemos estado viendo en esta mañana. Este capítulo 4 de Deuteronomio exhortaba al pueblo de Israel a que conozca a su Señor, el cual, aunque no podemos verlo con nuestros ojos físicos, sí podemos conocerle a través de su palabra. Podemos conocer al Dios que nos habla, al Dios que provee, al Dios que nos advierte, al Dios que nos corrige, pero también al Dios que nos libera, nos restaura, al Dios que nos ama, al Dios que ha tenido compasión de nosotros. ¿Conoces ya tú al invisible? Él se ha dado a conocer y de una manera especial se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, dice el autor de la epístola a los Hebreos, nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús, Cristo Jesús, sigue hablándonos en el día de hoy. Lo hace a través de su palabra. Él quiere hablarte a ti y a mí, seamos cristianos o no. Él quiere decirnos que nos ama y que tiene un plan, un propósito para tu vida y para mi vida. Y espero que la palabra escuchada en el día de hoy pueda servirnos para conocerle un poco mejor. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.